Aquí tenemos un dominicano con acento español. Estos muchachos sabios asumen unos acentos que uno dice, pero ven acá, entonces, ¿cómo hacemos? Bienvenido. Gracias, doña Carmen. Vamos a hablar de inteligencia artificial, Andrés. Vamos a hablar de qué nos espera y por qué hay una especie de miedo a lo que puede hacer esa inteligencia artificial. Y en segundo lugar, si uno puede estar al margen de eso. Bienvenido a su programa, qué bueno tenerlo otra vez. Gracias. Otra vez aquí, sí. Feliz 2025. Bueno, desde el año pasado, hacía mucho que no nos veíamos. Sí, el año pasado, sí. Siempre en familia aquí, súper cómodo, a gusto y un placer compartir con doña Carmen y con mi querida Carolina. ¿Qué le dijo la inteligencia artificial que iba a pasar hoy aquí? ¿No se lo dijo? Le puse, pero no, de momento no es capaz de adivinar el futuro. Esa es la creencia también, que es como una especie de bola de cristal, que si yo te saludo, la inteligencia artificial dice, cuidado con Carmen, te está saludando pero no te quiere. Y gracias a la avalancha de gente que está felicitando por Sofía, yo no me imaginaba que iba a despertar tanto. Siempre una criatura, emoción. Claro que sí. Andrés, adelante. Bueno, yo en primer lugar soy muy positivista, ¿no? O sea, yo me gusta poner a la persona en el centro de la tecnología y pensar que la tecnología, una tecnología tan innovadora, que va a cambiar obviamente las sociedades y nuestra forma de vivir, yo pienso que va a ser para bien. O sea, yo soy muy positivo en eso, ¿no? Yo soy un férreo defensor de la tecnología y de la inteligencia artificial. Yo tengo dos lecturas. A mí me gusta seguir a un CEO, a uno de los que están impulsando más la tecnología de la inteligencia artificial, que se llama Darío Amodei. Es uno de los CEOs de una de las tecnologías que se llama Anthropic. Lo digo por si alguien quiere buscar. Y él tiene una visión muy positiva de la inteligencia artificial. Hizo un paper en el que explicaba cómo la inteligencia artificial obviamente va a ser capaz de resolver los mayores problemas de la humanidad, ¿no? Desde cura del cáncer hasta muchas de las cosas que hoy en día, el clima. De hecho, el año pasado, en el 2024, el premio Nobel fueron unos creadores de una inteligencia artificial que se llama AlphaFold, ¿no? Que trabaja con todo lo que son la identificación de estructuras moleculares, digamos, ¿no? Entonces, eso ha sido un avance de más de 50 años y el año pasado fue premio Nobel de química, ¿no? O sea, estamos ya viendo cómo estamos avanzando a pasos agigantados, con un crecimiento exponencial con esta tecnología, ¿no? Y obviamente, pues, va a traer consigo, como toda tecnología y como todo en la vida, tiene una cara A y una cara B que son indivisibles. Entonces, las cosas positivas vienen acompañadas con retos y desafíos, ¿no? Yo recuerdo cuando comenzó aquello de las... ahora que usted habló de los científicos, de las operaciones por robot, cómo se hacía, imagínate, y el láser y demás, y después es algo muy normal. Pero díganos algo, ¿cómo se alimenta la inteligencia artificial? ¿Quién nutre la inteligencia artificial? Sí, como digo, la inteligencia artificial, pues al final se alimenta de información que la entrenan. O sea, la inteligencia artificial, primero, sin entrar en algo técnico, vamos a diferenciar entre pues tecnologías de inteligencia artificial que ya existían, como el machine learning y el deep learning, unas tecnologías que ya existían, como usted dice, hace muchos años, ¿no? Y la nueva, digamos, inteligencia artificial es la generativa, la que ha aparecido con el famoso ChatGPT, ¿no? Y estas tecnologías son una especie de cajas de conocimiento que devoran información como si fuesen muchas bibliotecas del mundo y tienen toda esa información encapsulada o cerrada en una caja de conocimiento, digamos, ¿no? Y nosotros estamos consultando, pues actualmente podemos consultar en ChatGPT, en este tipo de tecnologías, cualquier dato del mundo que probablemente lo tenga, ¿no? Entonces, ¿se alimenta? ¿De qué se alimenta? Esto es muy controversial, ¿eh? Porque se han alimentado ya está demostrado que se han alimentado tanto de datos lícitos
como de datos ilícitos, ¿no? En estos días, pues yo publicaba en mi LinkedIn una noticia de Meta de que tiene una demanda porque se ha alimentado de libros con copyright, ¿no? Eso está en Google, lo podéis buscar, ¿no? Es muy controversial porque al final es una forma de devorar muchos datos y se alimenta también de nuestros datos. Entonces ahí empezamos a tratar lo que yo hablaba del tema de privacidad y de uno de los temas que me gustaría tratar hoy con vosotras, que es el tema también de la ciberdelincuencia, ¿no? Seguridad, ciberdelincuencia y lo que es el tema de privacidad. Y en ese punto precisamente yo quería consultarte los desafíos en el área de la ciberseguridad y la ciberprotección que plantea estos avances que tiene ahora el acceso o el uso masivo de la inteligencia artificial. Sí, tenemos que entender que ya lo que sale por una pantalla casi para nosotros es una realidad, ¿sabes? Lo tomamos como una realidad. Nosotros vemos una fotografía de alguien y ya es casi una realidad, ¿no? Entonces, igual que las noticias, muchas veces, aunque sean deepfake, o sea, noticias fake, las tomamos como realidad. Muchas veces es uno de los problemas de la posverdad de hoy en día, ¿no? Entonces, quería decir que la imagen y el vídeo en este 2024 ha avanzado muchísimo. O sea, empezamos en el 2023, a finales del 2023, que casi se detectaba mucho porque era como no estaba todavía muy desarrollado, ¿no? Sí. Hemos acabado haciendo anuncios de Coca-Cola, como el de Coca-Cola de este año, de Navidad, prácticamente, que están hechos todos con inteligencia artificial y no se nota la diferencia prácticamente, ¿no? Entonces, ha avanzado tanto que ya la diferencia entre realidad y lo real y lo virtual es tan sutil. Es tan sutil que, de hecho, para los peritos es muy difícil identificar qué es real y qué no es real, ¿no? Entonces, viene todo el ciberdelito, entonces. Claro. Cuando se meten en las cuentas. Yo me di cuenta, o sea, en estos días atrás, yo sigo a una perito judicial bastante conocida y consultora en ciberseguridad que se llama Selva Orejón. Y ella estaba hablando de delitos de ciberseguridad con las mismas herramientas que yo utilizo como profesional y que las utilizo así. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Yo utilizo el reconocimiento de voz, la clonación de mi voz para hacer podcast y para hacer cosas en mi LinkedIn y simulo mi voz. Lo vi. Sí, simulo mi voz haciendo un podcast como este, ¿no? Que es muy real. Eso mismo lo están utilizando los ciberdelincuentes para hacer fechorías, digamos. Simulan mi voz, llaman a un familiar, pero ya ahora, claro, casi se puede hacer por vídeo también. Simulan que yo soy un familiar tuyo, un hijo tuyo, y te trato de extorsionar en el momento. Claro, el pánico que te entra porque puedan tener a tu hijo o a un familiar tuyo, te hace reaccionar pues como reaccionamos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos todavía, no nos creemos todo lo que sale, y más si te está hablando alguien con la voz de tu hijo. Tú te crees que es tu hijo, porque no hay diferencias hoy en día entre la clonación de voz. ¿Sabes cuánto se necesita para clonar mi voz? ¿Cuántos segundos? Dime. 10. ¿Ah, sí? En 10 segundos yo puedo clonar, las herramientas pueden clonar tu voz, y hay veces que los ciberdelincuentes lo que hacen es que te llaman. Claro. Y con 10 segundos ya tienen tu... Y la imagen igual. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando Orejón estaba hablando, y el problema que vemos es que son de muy bajo costo, a diferencia de antes, que había cierta dificultad en hacer todo este tipo de... Es de acceso fácil. Nada, facilísimo. De fácil acceso, de costo bajo, y además de una capacidad de fraude casi imperceptible, ¿no? Y eso lo dota, ahora en el 2025, desgraciadamente, vamos a ver muchos delitos de este tipo, ¿no? Y son mundos paralelos. Casualmente ayer me comentaba una persona muy apreciada cómo había un mundo paralelo en una institución bancaria con todos sus datos y ella estaba ajena absolutamente. Pero ¿qué ocurre? Sí. Hubo un fallo en la cuota de un préstamo que ella jamás obtuvo y la llamaron. Totalmente. Hay gente que no se entera en meses. Y ella dijo, incluso dijo, yo no soy clienta de... Bueno, pero lo estamos viendo, viniendo para acá en el taxi, me ha salido una noticia de Z Digital, que habían detectado que lo de Corina Machado era una inteligencia artificial.
Eso lo han sacado desde aquí, desde este grupo, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hasta ese momento no, o sea, han sacado un vídeo a nivel mundial que probablemente, según dice la noticia, puede ser inteligencia artificial, ¿no? Y poca gente se ha dado cuenta. Entonces, esto es lo que estoy hablando del tema de la clonación de voz y de la clonación de vídeo, que ya está habiendo fraudes donde te llaman con una tipo de videoconferencia y se hacen pasar por un familiar tuyo. Lo de la voz es impresionante y vas a reaccionar. Aquí la delincuencia que envía desde los centros carcelarios, el problema que tiene es son las faltas ortográficas. Y a mí me pasó con un queridísimo amigo, con José del Castillo, sí, que yo recibí un mensaje y lo dijimos aquí. Claro. Y él me dijo, imagínate, un sociólogo, intelectual, académico, me dijo, ¿y qué, Carmen? ¿Cómo estás? ¿O estás senil o qué pasa? Y algo me dijo, porque sí uno puede evitar de alguna manera. Yo dije, yo no le voy a responder. Sí. De inmediato los hijos avisaron que le habían clonado. Pero díganos cómo se puede defender el buen nombre si con su voz, si con la voz de Carolina, si con la voz mía empiezan a difamar al Papa. ¿Cómo uno dice que no? Y si ustedes, los especialistas, detectan que es algo completamente fingido. Primero, yo soy especialista en inteligencia artificial, no en ciberseguridad, aunque me interesan mucho los temas, pero sí, es muy difícil. Es muy difícil. Según Selva, primero, y hay casos más graves, pero porque ellos sustituyen la SIM, te pueden sustituir a hacer spoofing, que es lo que se llama, que sustituyen el teléfono y parece que te está llamando la persona que corresponde. También, bueno, pues las transacciones que tienen son de Nigeria, de Costa de Marfil, son teléfonos virtuales, SIMs virtuales, o sea, ellos tienen toda una tecnología y toda una trama detrás que los expertos, como Carolina, saben que ahí es muy difícil de detectar, ¿no? Y luego, lo segundo es que juegan con el pánico nuestro, entonces nuestra reacción va a ser siempre en el momento de tratar de... La reacción humana, ¿no? Y lo siguiente también es que, bueno, una de las problemáticas que tenemos es que la inteligencia artificial es relativamente nueva, no hay regulación a nivel mundial. Entonces, tampoco soy jurista, pero no hay el delito tipificado deepfake, por ejemplo, que te sustituyan tu imagen. No hay no está tipificado, ¿no? Fuera de España, que creo no, Europa es la primera que tiene una ley que regula eso. Realmente eso no es una imagen real. Se podría encuadrar en diferentes acápites que tiene la ley, pero como tal el deepfake no está regulado todavía, ¿sabes? Entonces generado con inteligencia artificial. Claro, porque no es una imagen que venga de la realidad, ¿no? Entonces hay un vacío legal ahí, aunque se puede tipificar, pero el problema que tienen los expertos como vosotros es que es muy difícil de detectar eso. Y entonces, ¿cuáles son los ciberdelitos que ahora están siendo propiciados con inteligencia artificial? Bueno, la suplantación, como el de Corina Machado que vimos el otro día. En estos días en las redes sociales hay un caso muy romance scam se llama, porque es un caso que ha habido de Brad Pitt, de una mujer que ha donado o ha transferido $800,000, según la noticia, obviamente siempre, pensando que era novia de Brad Pitt, ¿no? ¡Wow, Dios! Pero ahí hay un ingrediente que tiene que ver con la persona. Claro, hay una necesidad. Que tú quieres creer eso, ¿no? Claro. Y que Brad Pitt te necesita. Sí, pero la cuestión que sacaban en la red social, como ejemplo, es que, bueno, pues que le mandaba fotos, le estaba mandando fotos y forma de hablar con esa persona, y todo estaba simulado por inteligencia artificial. También hay una necesidad de amor y de afecto en el mundo. Entonces, ese tipo de noticias, o sea, ese tipo de herramientas yo las utilizo, pero no las utilizo obviamente para hacer el bien. Pues, por ejemplo, saco a Donald Trump en una noticia mía, o saco a... ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, te das cuenta que ellos lo utilizan para hacer el mal. Y el problema está, por ejemplo, cuando estamos en entornos como los colegios.
en el que incluso los mismos menores, para hacer entre grupos, pueden intercambiar, y lo ha pasado ya, que han hecho fotos con compañeras y demás, haciendo, o sea, con temas de carácter sexual, ¿no? Claro, ellos no son conscientes de la grave repercusión que puede tener en la vida de una persona adolescente o menor, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso va a pasar, desgraciadamente va a pasar, porque el acceso es tan fácil que va a pasar. Por eso en colegios y en general en la educación de nuestros hijos tenemos que evitar la sobreexposición, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Yo creo que es de una cuestión de sentido común, ¿no? Pero hay que tener formación también. Sí, además hay algunos profesores padres tienen miedo de controlar claro. los hijos. Pero óigame esto. Sí. A veces uno busca una información en Wikipedia y está errada completamente. Tú buscas una biografía de alguien que tú has leído, posiblemente su autobiografía, y tú dices, pero esto es un error, esto. ¿Qué garantías tengo yo que la inteligencia artificial me va a ofrecer información real, con datos, como la Enciclopedia Británica, por ejemplo? Garantías, o sea, garantías no hay, o sea, es una gran extensión de conocimiento, tiene una gran capacidad de conocimiento, pero el propio ChatGPT, si os fijáis abajo, te pone que hay que contrastar la información porque puede tener errores, ¿no? Sí, verdaderamente, sí que es verdad que se basa en conocimiento real, por eso es un entrenamiento cerrado, por eso se basa en un conocimiento ya creado de libros, de enciclopedias, de cosas que ha habido. Todo virtual, ahí no hay un señor o una señora No, creando. todo virtual, obviamente, todo digital. Los libros que hablábamos antes de Meta, pues son todos digitales, ¿no? Pero, y puede tener alucinaciones, porque si 1 millón de personas se juntan y empiezan a escribirla en la inteligencia artificial en un recinto, eso ha habido un estudio que sobre un dato concreto, la próxima persona que en la otra punta del mundo pregunte sobre ese dato probablemente tenga el dato de ese 1 millón de personas que ha generado como una especie de conocimiento para que se imponga ese dato, ¿no? Porque lo que hace la inteligencia artificial de alguna manera es inferir, ¿no? Entonces puede tener lo que se llaman alucinaciones, que es información errónea. No siempre, obviamente, la mayoría de los casos te va a dar información correcta, pero el propio ChatGPT ya te dice que compruebes la información, y está bien, porque al final no debe ser un sustituto de nosotros. Lo que debe ser es un apoyo a una base de conocimientos, un asistente virtual, y mientras lo tomemos así y no sea una sustitución de nuestro conocimiento, pues siempre será una buena herramienta. ¿Me explico? ¿Y tienes la posibilidad de alimentar esa inteligencia artificial? Sí, puedes añadirle conocimiento. Sí, puedes añadirle conocimiento adicional. Puedes subirle un documento tuyo, puedes subirle, en el caso de la empresa, que ahora hablaremos también, pues esa es un poco la clave de todo, ¿no? Que tú puedas subir la información propia y no solo la que tiene el propio LLM, ¿no? Mire, hay varias preguntas antes de entrar a lo empresarial. Dice que nos explique, por favor, lo de ChatGPT. Si yo busco cómo curar las varices, ahora mismo en internet, me van a ofrecer cantidad de informaciones. ¿Qué diferencia tiene esa búsqueda a la pregunta al ChatGPT? O sea, si la buscas en internet, que si la buscas en ChatGPT. Bueno, de alguna manera es una nueva forma, el ChatGPT es inteligencia artificial, es una especie de red neuronal, es como si fuese nuestro cerebro. Enlaza conocimiento y a partir de ese conocimiento que tiene, te da una contestación. No solamente te busca información y te la da, sino que te interpreta las diferentes informaciones que tiene y te da una contestación semi-inteligente o inteligente. Y cuasi personal. Sí, cuasi personal, obviamente, porque coge todo el contexto que tú le estás mandando, puede ser el tuyo, ¿sabes? Tú le puedes estar explicando cuál es tu sintomatología. Obviamente esto no es un médico, pero tú le puedes explicar, mira, me duele aquí, me pasa esto. Y él toma ese contexto más el que tiene para darte para construir una contestación nueva. Algo diferente de lo que es Internet, que en Internet simplemente te muestra la información. Por que eso vale la pregunta. O tiene la ventaja, por ejemplo, de que a ChatGPT le puedes decir, explícamelo para un niño de 5 años, o explícamelo para un adulto, o explícamelo en un contexto militar. Él entiende el contexto y se adapta al rol que tú le estás Otra diciendo. cosa, hablábamos de ciberdelito, ciberdelincuencia, y con el caso de Brad Pitt y la señora, que es una lástima lo que le ha pasado,
¿A Brad Pitt o a la señora? A la señora. A la señora de los Sí, $800,000. ¿Puede una persona, un sociópata, crear una historia de yo soy la mejor escritora del mundo y yo he sido invitada a Tanzania y a Nairobi a unas exposiciones? ¿Se puede hacer eso? Ya se hacía antes y ahora con la inteligencia artificial se puede hacer en segundos. O sea, porque al final... yo estaba haciendo el otro día una demostración para un relevo generacional, para una especie de gemelo digital, un gemelo digital. Entonces, para ¿Qué es un gemelo digital? Pues una especie de gemelo tuyo en la vida virtual, ¿no? Un gemelo tuyo con tu conocimiento. Un clon tuyo virtual. Un clon tuyo virtual. Entonces, para un hacer... avatar. No, tiene todo el conocimiento, digamos, que tú puedes acceder, y entonces cuando te contesta como si fueses tú, en un chat, ¿no? Un bot. No, a ver. Un alter ego. Sí, Eres tú, pero... Os explico. Esto es real, esto es una demo que queríamos hacer real para una empresa en la que tú tenías que hacer un clon de una persona por relevo generacional. Eso en la cuando empresa. Alexa te habla, que tú dices, no me hables más. En la empresa, si una persona está en la empresa y ha escrito emails, ha hecho documentos, ha hecho propuestas, tiene un perfil determinado, todo eso se recopila como responsable, por ejemplo, de tecnología, del departamento de tecnología, se recoge todo su conocimiento y se guarda en una neurona, por decirlo de alguna manera, en un chat que tú luego puedes replicar como si fuese él, porque tiene su conocimiento, tiene todo lo que ha escrito. Carmen acá en el programa, entonces Carmen tiene acá 2 años en el programa haciendo estos comentarios. Podríamos tomar, digamos, todos los comentarios que ha hecho, su forma de hablar, su estilo. Ay, Dios podríamos mío. tomar todo ese tipo de cosas. Asusta. Todo ese asusta un poco. Sigue contando. Y bueno, al final, con todo lo que ella ha generado de conocimiento, tratar de hacer un clon digital que genere pues simulando las mismas respuestas que podría dar ella, ¿no? Pero es chévere, porque entonces así nos vamos de vacaciones. Y entonces... Puedo hacer el programa. Claro, pero está bien, me gustó esa parte. Dice, ya entendí lo de chat e internet. Y Alexa y todo eso, ¿qué tiene que ver con chat GPT? Pero nosotros vamos a hacer una pausa, porque además hay un asunto empresarial que usted quiere hablar. Adelante, Farid. De Alexa y de todas esas muchachas, pero Carolina quiere hablar de las empresas, la seguridad, cómo se hace eso. No, claro, y hay que ver que el tema de inteligencia artificial no todo es negativo, hay un montón de cosas positivas. Y es, por ejemplo, el tema de las ventajas que tiene, por ejemplo, para el mundo empresarial, el tema de la inteligencia artificial, cómo pueden sacarle provecho tal vez las empresas a este tema de la inteligencia artificial. Sí, bueno, dicen que este 2025 es el año de los agentes de inteligencia artificial, que son agentes autónomos que van a desarrollar tareas por inteligencia artificial. Claro. Eso, como hemos dicho, tiene su cara A y su cara B. La cara A es que podemos ser más eficientes, podemos automatizar tareas, en teoría, tareas que hacemos repetitivas, dedicando a esas personas y ese trabajo a cosas orientadas más a lo que son cualidades humanas. Por eso en el futuro se dice que con la inteligencia artificial lo que tenemos que promover son las habilidades blandas, todo aquello que nos hace diferente de las máquinas, ¿correcto? Entonces eso es lo que nos va a hacer diferenciar, porque todos los temas operativos, digamos, reiterativos, los va a poder hacer las máquinas, ¿no? Ok, o sea que las máquinas se conviertan en nuestros asistentes, nuestros ayudantes. La realidad, o sea, la teoría debería ser que nosotros nos deberíamos enfocar a ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que al final lo que creo que va a pasar Las asambleas de accionistas no se celebrarían. Puede ser que no. Pero al final lo que puede pasar es que haya mucha pérdida de trabajo. O sea, va a haber mucha pérdida de trabajo. Es uno de los riesgos que hablan de la inteligencia artificial, de que se van a perder muchos puestos de trabajo, porque obviamente ya la inteligencia artificial puede sustituir a personas, ¿no? Y a diferencia de otras revoluciones industriales, la diferencia es que siempre se han sustituido, digamos, tareas. Y esto siempre ha pasado. O sea, siempre que han entrado nuevas tecnologías, como cuando entró el tractor, pues dejamos de producir a mano. Pero en este caso, uno de los retos que se plantea, ¿no?, es que, claro, ahora va a ser capaz de pensar como nosotros y de hacer las tareas que hacemos nosotros, sobre todo lo que se denomina knowledge workers, ¿no? Todo lo que son trabajos que se relacionan con el pensamiento, ¿no? Abogados, todos los creativos, marketing digital, todo eso ya se está viendo cómo se está sustituyendo, ¿no?
Entonces, lo positivo, pues que nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a ser más productivos y también más eficientes. Entonces te sobra más tiempo. En mi caso yo soy bastante más eficiente con la inteligencia artificial y soy capaz de destinar más tiempo a cosas que me interesan más, como puede ser mi familia, como puede ser centrarme en otro tipo de trabajos. Entonces, ¿piensas menos entonces? No, yo no creo que piense menos. Yo creo que las cosas que yo haría las hago en menos tiempo, ¿sabes? A mí no me sustituye como persona, sino que me ayuda a recopilar más información, a tener más contexto y a hacer el trabajo más rápido. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo grabo esta conversación que tenemos ahora y salgo por la puerta y en 5 minutos puedo tener una minuta. Obviamente yo la adapto a lo que hemos hablado y a lo que yo entiendo que es mi enfoque, ¿no? Pero eso quizás también. Claro, pero eso, por ejemplo, yo estaría 1 hora tomando notas y al final... Ahora sí, eso es una utilidad concreta. Claro. Y el tema entonces de la privacidad, ¿cómo afecta? Bueno, uno de los problemas que ha surgido con la inteligencia artificial es que al final toda la inteligencia artificial está en manos de 5 empresas más o menos, ¿vale? ChatGPT, Google, bueno... Perdón, ya me habló de empresas, entonces hay una persona detrás de todo aquello. Sí, detrás de corporaciones. Son corporaciones, son empresas. Detrás de ChatGPT está OpenAI, que es una de las mayores empresas del mundo. Tiene 200 millones de accesos semanales, o sea, afecta a países de todo el mundo a la vez, me explico. Entonces, yo digo siempre que son empresas transnacionales, o sea, son empresas que están por encima de los países y de las regiones y que muchas de las cosas que hagamos con ChatGPT va a cambiar nuestras sociedades y nosotros no tenemos manera de regular eso, ¿no? Porque ¿cómo regulas que una inteligencia artificial que esté en todos los dispositivos y en todos los sitios, cómo le pones coto? Es difícil. Sí, es lo que pasa como con Facebook, con Meta. Dos escenarios. En la asamblea, que yo dije, la asamblea de accionistas, tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿puedo invertir en el este o en el norte? Y ella te dice. Claro, va a hacer una evaluación y te va a decir, pero lo que estaba diciendo de que las empresas, estas 5 empresas, es porque nosotros al final, cuando le escribimos y le damos información personal y privada en las empresas, ya sea de clientes o sea nuestra propia, a esas inteligencias artificiales se la estamos dando a empresas terceras, se la estamos dando a empresas que están ubicadas en Estados Unidos o donde sea, que tienen sus intereses personales. Y yo confío mucho en la inteligencia artificial y en la tecnología, pero no confío en determinadas personas. Al final, por poner un ejemplo como el de Meta o el de Facebook, su objetivo no es del todo hacer el bien a las personas. Su objetivo comercial como empresas es que tú estés pegado a la pantalla, ahí haciendo scrolling, porque así venden más publicidad, ¿sabes? Entonces, el algoritmo al final que ellos han diseñado, porque los algoritmos y la inteligencia artificial ha sido diseñado por personas, si tienen esos intereses comerciales, van a tratar de actuar bajo esos intereses comerciales, ¿no? De Entonces, ponerse con... claro, como lo que pasa con Facebook o con TikTok. O sea, obviamente pasa y nos pasa a todos que estamos todo el día con el scrolling ahí, ¿no? Pero entonces, darle el poder a esas empresas, darle el poder mundial a 5 empresas es muy peligroso, es lo que quiero decir. Entonces, las empresas, bancos, todavía no son conscientes, aquí, bancos, empresas de salud, que están entregando información a empresas terceras y que ya han salido casos en España, por ejemplo, con Samsung y con otras empresas que se están compartiendo datos sensibles y están siendo denunciadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, que nos encontramos hoy en día? Es que está la IA oculta, que es que mucha gente utiliza la inteligencia artificial en entornos de datos sensibles sin que lo sepan las propias empresas, los propios gerentes, y eso hace que se comparta en muchos momentos información muy delicada. ¿Me explico? Pero lo que pasa es que lo estás diciendo demasiado técnico. Sí. Quiere decir que hay, por ejemplo, empleados, colaboradores que para hacer su trabajo diario están utilizando la inteligencia artificial y están compartiendo información sensible de la empresa sin darse cuenta. Es decir, cada vez que usted utiliza ChatGPT para hacer un informe de su empresa, ChatGPT se está quedando con una copia de lo que usted hizo. Claro, entonces esos datos sensibles de su compañía o de su persona
se está quedando. Incluso entonces esa tesis doctoral o esa información de los accionistas o esa información de su empresa se está quedando en el respaldo de esas 5 empresas, y ellos se están quedando con esa data y con esa metadata global. Entonces ya ellos están sabiendo la información sensible en República Dominicana, en Nigeria, en Estados Unidos. Pero entonces la Interpol debe desaparecer, porque con inteligencia artificial yo puedo perseguir un delincuente doquiera que sea. Van a saber. Obviamente los delincuentes lo que tienen son sus formas de hacer las cosas para que no, por ejemplo, si generan una fotografía, pues no van a tratar de no dejar rastro, ¿no? Pero pero del delito común, un asesino en serie en Boston, yo con inteligencia artificial puedo ubicarlo si está aquí en la República Dominicana. Tendría que interactuar con la inteligencia artificial, pero el caso es cómo las personas que están interactuando con la inteligencia artificial desde empresas y personalmente, muchas veces están compartiendo datos, como dice Carolina, sensibles, como puede ser tus datos personales, datos de un diagnóstico, datos de contratos, y todo eso al final... Geolocalización. Claro. Entonces, muchas de esta información... Preferencias sexuales, un montón de cosas. Todo. Y todo eso, el problema de la inteligencia artificial es que todo lo relaciona semánticamente y todo lo relaciona. Entonces va a tener disponibilidad siempre de esa información y no sabes para qué, no sabes ni dónde está esa información ni para qué la va a usar, ¿no? Entonces, es un planteamiento que se está haciendo ahora bastante importante de cara a las empresas, ¿no? Sí, sobre todo dice, bueno, si le tumban la señal en las empresas, en algunas empresas de Estados Unidos, tú no puedes usar ningún elemento, ningún celular, nada mientras estés trabajando. Sí, bueno, en Italia, por ejemplo, se ha prohibido ChatGPT. O sea, porque tampoco hay forma por eso que ustedes están diciendo, ahí está todo. Hay muchas empresas, me consta que bancos están prohibiendo ya la utilización de este tipo de inteligencias artificiales, porque obviamente no pueden controlar que esa información salga de la empresa y no pueden controlar que vaya a... Entonces, bueno, hay soluciones, hay muchas soluciones para contrarrestar esto. Ya están saliendo entornos privados como el que nosotros hemos desarrollado, un entorno privado donde tú puedes utilizar una inteligencia artificial cerrada dentro de una caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no salga la información fuera, de manera que la empresa puede utilizar todo el potencial de la inteligencia artificial sin necesidad de compartir, de exponerse y de compartir. Y esta va a ser la tendencia va a ser utilizar entornos privados donde tú puedas utilizar la inteligencia artificial de forma privada y segura y responsable, ¿no? Bueno, y luego también, perdón, a finales del 2023 salió una ISO, una norma estándar sobre inteligencia artificial, que es la 42001, que bueno, que te permite regular en la empresa cómo compartir datos y cómo hacer las mejores prácticas, cómo mitigar riesgos, cómo trabajar con la inteligencia artificial sin exponerte tanto, ¿no? Sí, de hecho tengo entendido que tú has estado involucrado en un proyecto de esos mecanismos, de estar trabajando con inteligencia artificial en entornos seguros. Correcto. Precisamente para las empresas, que las empresas puedan beneficiarse de la inteligencia artificial sin tener que correr riesgos. De hecho, tengo entendido, porque pude tener acceso a la información, a una de esas iniciativas, Somos tu IA, tengo entendido, si pudieras incluso hablar para la audiencia de los beneficios, por ejemplo, al final, hemos estado hablando... algo formidable aquí, sí. Vale. Sí. Hemos estado hablando de que analizas que ChatGPT comparte información externa, analizas que no tiene un entorno empresarial como para trabajar, entonces esas... Pero sí hay alternativas, como por ejemplo Somos tu IA. Esa conclusión nos llegó a que deberíamos desarrollar algo que fuese friendly, o sea, que fuese un entorno desarrollado 100% orientado a la inteligencia artificial, o sea, a la empresa, y que además te permitiese compartir información sin los riesgos que tenía la inteligencia artificial como ChatGPT, pero utilizando el potencial que tiene. Claro, porque igual también los organismos de seguridad, por ejemplo, tienen sus entornos seguros. Claro. Pero esto genera una serie de reflexiones, porque uno repite, ¿verdad? ChatGPT, la inteligencia artificial, pero cuando escucha a un especialista como usted y vienen las reflexiones, dice una oyente, bueno, VIP realmente,
a propósito de lo que usted dijo sobre el clon, dice, entonces en estos tiempos es una ventaja ser una persona que cambia mucho de opinión o una persona indecisa. ChatGPT nunca podría predecir lo que haría esa persona. Me encantó. Sí. Entonces, para el clon, es verdad. Bueno, porque va a decir que es una persona impredecible. Claro. Al final lo que se va a valorar, dicen que lo que se va a valorar en el futuro, son esas habilidades blandas que en teoría la inteligencia artificial no puede como repetir, ¿no? No puede clonar, ¿no? Entonces vamos a tener que dedicarnos más a volver otra vez al contacto personal, a la creatividad, me gustó. a todo eso, porque las otras tareas las van a hacer robots, que es otro de los temas. O sea, no muere el pensamiento. Espero que no. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, Somos Tu IA? Bueno, pues Somos Tu IA es un entorno de inteligencia artificial seguro y privado que te permite utilizar en base a usuarios que pueden acceder de tu empresa y departamentos y donde tú tienes la información bien estructurada, bien separada y privada para poder utilizarle todo el potencial de la inteligencia artificial sin los riesgos que supone entrar, utilizar estas herramientas tan generalistas. Y tiene todo lo que son agentes de IA, que es lo que hemos hablado de automatizar procesos. Exacto. Y tareas que te permiten pues que tu empresa, que la inteligencia artificial sea el departamento más productivo de tu empresa, ¿no? Es un barco, es un tren al que nos tenemos que subir y hay que abogar por hacerlo de forma ética, responsable y segura, sobre todo. Segura, ¿no? Y segura. Porque si no, nos vamos a abocar a lo de siempre, a TikTok, a Facebook, a este tipo de tecnologías que al final lo que buscan es un poco que nosotros seamos el producto. Claro. Bueno, Andrés, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? Bueno, me pueden buscar en LinkedIn. La inteligencia artificial. No, en serio, ya en serio. Sí, ¿Cómo te consiguen? Ahí en LinkedIn, sobre todo, estoy ahí como Andrés Rodríguez Conde. Y hablo todos los días, saco... sí, hablando un poco, solo él está ahí. Sí, saco mucha información sobre inteligencia artificial, ahí se puede ver Somos Tu IA. Y en general, bueno, pues se me puede buscar porque doy charlas, conferencias y como hay venido aquí, encantado y espero volver. ¿Estás en X o en Instagram? Estoy, principalmente estoy en LinkedIn porque es un poco la red empresarial, la red de profesionales que más... Andrés Rodríguez Conde. Ahí que tiene una invitación abierta para dentro de 3 meses. Claro que sí. O le vamos a preguntar a la inteligencia artificial cuándo podemos invitarlo de nuevo. Muchísimas gracias, Andrés Rodríguez Conde. Muchísimo. Y ustedes se quedan con el gobierno de la tarde, el gobierno que estábamos esperando, que tiene muchas informaciones. Yo creo que ya Iluminada sabe dónde envolvían los paquetitos, ¿eh? Bueno, y ellos sí que no son clones, ellos son reales. Ellos son reales. Hasta mañana. Mañana, fecha histórica, 16 de enero. Tendremos aquí un historiador, analista de ese acontecimiento. Hasta mañana. Gracias.